Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto podernos encontrar una vez más aquí en nuestro programa de Diálogos Saludables que se transmite. Este programa se transmite a través de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online de la mujer, porque ser mujer es un privilegio. ¿Qué tal, Fanny? Qué gusto podernos encontrar una vez más aquí en este programa. ¿Cómo te encuentras del otro lado del micrófono? Hola Hilda, pues muy bien, muy contenta, disfrutando de las vacacioncitas. Eh, la verdad es que como en todos los programas lo decimos, estamos muy felices de tener una transmisión más y a todos los que nos escuchan, pues bienvenidos y un saludo para todos. Pues qué bien, la verdad es que sí estoy muy contenta de estar aquí y bueno, ahora que dices de vacaciones, pues afortunada o desafortunadamente mi trabajo, yo ya entré a trabajar, ¿no? Pero pues contenta de haber disfrutado de estos días de descanso de alguna manera y descanso relativamente, ¿verdad? Porque de repente ya estamos en casa, ya estamos aquí con los programas, ya estamos en las consultorías, ya estamos haciendo otras cosas, pero lo bonito es que tenemos algo que hacer para no tener malos pensamientos, mente ocupada, para no andar ahí divagando, ¿no? Y Así bueno, es, sí, no para. La verdad es que si uno descansa de unas cosas y aprovechas para otras. Pero bueno, contentas de estar una vez más. Antes de comenzar a platicar ya abiertamente del tema, pues me gustaría invitar a todas aquellas personas que nos ven a que nos regalen estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el de nosotros y pudiendo también ofrecer contenido de calidad y de formación y pues también el de ustedes por podernos ayudar. no, pues qué gusto, sí que nos regalen estrellitas. Y bueno, el día de hoy, en esta semana que inicia, que por lo general nos toca iniciar a nosotros con estos programas, tenemos pues varias frases, ¿no? De qué hablar el día de hoy. Si bien es cierto, el más de nuestra vida diaria nos cruzamos o tenemos a la mente ciertas frasecitas que nos acompañan y son parte de nuestro diario vivir, ¿no? Y yo he venido dando cuenta de alguna, ¿no? Y una que yo en realidad siempre menciono, la traigo casi a diario en la mente o cada vez que pasa alguna situación, buena, bonita, mala o fea, yo siempre traigo a la mente esta frase, ¿no? Bueno, yo traigo a la mente, uno pone y Dios dispone. Pero bueno, Fanny, ¿tú qué me puedes decir al respecto en cuanto a frases? Creo que hay dichos, refranes. ¿Tú qué opinas? Pues sí, la verdad es que muchos son muy atinados, ¿no? O sea, a mí me sorprende cómo a veces yo creo que esa sabiduría que hemos adquirido a través de nuestra familia, de la cultura y demás, pues se puede resumir en ciertas frases. Y me llama la atención que, como dices, a veces las decimos sin pensar, pero que tienen mucha trascendencia. Entonces se me hace como padrísimo descubrir de dónde viene. Ahorita a mí una que se me viene a la mente es la de al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Cuando decías de no estar ocupados, de no tener como la mente ociosa y eso, me hace sentido. Digo, bueno, sí es cierto, o sea, si uno empieza temprano, tienes todas tus actividades planeadas, o por lo menos ya te hiciste como un itinerario previo, pues puedes lograr hacer muchas cosas. Todos tenemos 24 horas y las podemos aprovechar de una manera, pues, bastante bien, ¿no? Entonces, es una de las otras frases que creo que también me ha acompañado a mí a lo largo de mi vida, junto con la que tú dices. Pues fíjate que ahorita dices esta y recuerdo, ¿no? También el dicho, el que madruga Dios le ayuda. Más vale tarde que nunca. Dos contradicciones. Pero cada una de ellas nos lleva a alguna reflexión. Y si bien es cierto, la mayoría de las veces las decimos sin sentido, o sea, las decimos ya como por costumbre, porque las hemos venido escuchando, ya sea de nuestra familia, ya sea de nuestros amigos, de nuestros conocidos, finalmente de nuestro entorno.
Y a mí se me daba un dato curioso porque, como ya lo decía hace un minutito, esta frase que de uno pone y Dios dispone, en realidad yo siempre la he traído a colación últimamente, en donde quiera que voy, ¿no? También es cierto que me gustaría mencionar esto como un breve paréntesis, mencionar que es saludable, es bueno, es grato, nos ayuda, nos cambia el panorama, el estar teniendo constantemente este tipo de proclamaciones o este tipo de frases o de pensamientos o de alabanza o de oración. Creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Yo cuando me veo en algún aprieto o cuando ya tomé alguna decisión o cuando ya empecé a hacer algún proyecto o lo entregué y me hizo falta algo o al contrario, lo mandé tal cual era y hay ese nerviosismo o hay esa desconfianza y entonces digo, ay, pues en primer lugar en el nombre sea de Dios, ¿no? Y ya cuando de repente, oye, que pasó esto, o que no estuvo bien, o que si le haces, digo, pues uno pone y Dios dispone, ¿no? O en algunas actividades no vas a poder llegar a tiempo, o en aquella ocasión, ¿no? ¿Recuerdas, Fanny, cuando por algunas situaciones de la vida que aconteció que no pudimos coincidir las dos en el programa? Uh-huh. Y entonces en ese momento yo dije, Jesús bendito, ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Sí, el nerviosismo. El nerviosismo, y entonces dije, pues el nombre sea de Dios, uno pone y Dios dispone, ¿no? Y bueno, dentro de esta frase, yo que estaba leyendo, estaba, como un dato curioso, ¿no? No recuerdo dónde lo leí ciertamente, pero hay esta célebre expresión, la mencionaron en una producción, creo que es de un libro. Ay, deja recuerdo. ¿Tienes en la mente el dato tú, Fanny? Sí, el de Thomas Kempis, ¿no? Justo, En justo la de, imitación de Cristo. ándale, Fanny, tú sí sabes. Justo en esto, que la imitación de Cristo, él tomó justo esa frase, ¿no? En el texto, y claro, que lo dijo en latín. A mí me encantaría podérselos decir en latín, pero pues no sé latín. Lo pudiera medio expresar, pero no pudiera. Entonces, esta cita, este versículo de uno pone, Dios dispone, lo podemos encontrar en Proverbios 16:9. Pero antes de dar lectura, aquí este autor o esta persona que se llama Thomas de Kempis, Fanny, ¿sí lo pronuncié bien? Uh-huh. Sí. Bueno, él fue quien lo publicó, ¿no? Aproximadamente al primer cuarto del siglo XV. Entonces, y durante mucho tiempo este libro sirvió de consulta, ¿no? Para algunas generaciones. Entonces, él ahí lo expresó, como les mencionaba hace un momento, en latín. Entonces, el hombre dispone de su camino, pero el Señor al Señor le corresponde guiar sus pasos, ¿no? Y bueno, le daremos lectura, Fanny, o hacemos mención en donde más se ha mencionado, valga la redundancia, esta frase, este versículo. Sí, bueno, en los datos que estuvimos viendo para ver que no nada más era como un refrán, ¿no? O sea, queríamos en realidad saber si tenía pues un fundamento, y si como ciertamente lo mencionas, es en Proverbios 16:9, pero algunos otros autores pues los han expresado en muchos de sus textos. Uno de ellos es una obra de Miguel de Cervantes. Uh-huh. También en la segunda parte del Caballero de Don Quijote de la Mancha, esa es otra, y otro autor que se llama Mariano José de Larra, en Ni por podrida a la española. Entonces, esas frases, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué lo dicen, no?
o qué es lo que, pues lo que hay detrás. Y como eso es en lo que nos gustaría, pues como centrarnos un Ujú. poquito el día de hoy. ¿Qué es lo que dice para nosotros o qué es lo que esta frase tan pequeñita pues nos puede dejar? Que no nada más utilicemos las palabras como por decir, sino que en realidad el que nosotros podamos ir a la palabra y consultarla es para que la hagamos vida. Entonces, el mencionar a estos autores pues nos hace constar que se ha utilizado desde hace mucho y sigue siendo viva, sigue siendo vigente, ¿no? Así es, y como si bien lo dices, Fanny, es qué sentido le encontramos para empezar a esta frase. Y aparte del sentido que yo le encuentro, ¿qué sentido o qué aplicación le doy? Sin el conocimiento que estaba dentro de la palabra de Dios, que es contenido de la palabra de Dios. A cada momento, a cada instante, a diario, o de vez en cuando, las usamos. Entonces, yo te invitaría, Fanny, a preguntarte en esta ocasión esta frase, este versículo, ¿qué te da? En primer lugar, si podemos darle lectura. Sí, claro. Bueno, es lo que platicábamos hace ratito, ¿verdad? Las versiones pueden ser distintas, pero bueno, la finalidad está en mi Biblia, la traducción es, el hombre planea su camino y el Señor dirige sus pasos. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué me dice a mí, pues yo que soy como muy estructurada en mi personalidad, o sea, yo puedo planear las cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, lo más importante es a dónde me dirija él o a dónde me deje ser dirigida para mí. O sea, yo puedo tener mil y un planes, deseos, proyectos, etcétera, etcétera, pero lo que él haga con esos planes míos me va a llevar a un lugar mejor. Para mí eso significa, o sea, también poner como en sus manos todo, ¿no? La confianza, el poder decir, pues yo voy a hacer todo lo que me corresponde a mí humanamente, que puede ser mucho o poco, y ahora sí que pues tú ayúdame y guíame a hacer lo más grande, ¿no? Sí, Fanny. Si bien es cierto, qué bonito es lo que tú mencionas, y a veces a lo mejor yo lo siento, le doy un sentido diferente y lo aplico de una manera. Como te decía, yo lo decía así como que, como una oración diaria, ¿no? Y siempre en cualquier situación decía, pues uno pone y Dios dispone. Pero también esta frase me ayuda, si bien es cierto, somos, estamos a imagen de Jesús, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Más no, obviamente no somos Dios, pero esto nos lleva a que muchas veces planteamos, planificamos ciertas cosas, pero a veces nuestro camino, nuestra elección no es la adecuada. Y inclusive hay en más de alguna circunstancia que no salen las cosas como uno lo tiene planeado. Y quizás esto nos lleva a tener frustración, a tener malestar, a estar tristes e inclusive a sentirnos menos porque no logramos ese objetivo, porque no lo conseguimos tal como lo teníamos planificado. Nuestras expectativas eran otras, pero a veces dejamos de lado que si a veces cambian las cosas es por alguna razón e inclusive aunque nuestro trabajo, nuestro proyecto o lo que estemos realizando haya salido mal. Porque si bien es cierto, y creo que lo he venido repitiendo en más de algún programa, hasta de las malas cosas que nos suceden, malas experiencias, podemos obtener algo mejor. Sí, claro. Sí, la verdad es que, pues sí, como lo dices, ¿no? Lo dije muy, muy bonito, muy idóneo, pero pues más de alguna vez me ha sucedido esto que tú dices, ¿no? Y como vuelvo a decir, en la traducción que yo tengo,
pues me deja como mucha enseñanza y mucha tarea, porque dice, el Señor dirige los pasos. O Sí. sea, que aunque yo sea lo más metódica, lo más organizada y quiera tener el control de muchas cosas, pues la verdad es que no se va a poder. Y tengo que hacerme como un poquito a un lado para que pueda dirigir él. O sea, para que pueda existir o hacer vida la palabra. No haciendo lo que yo quiero, sino dejándolo hacer a él, eh, pues los planes que tiene para mí, ¿verdad? Y sí, es súper humano, yo creo, esto de sentirnos menos, ¿no? Cuando estamos ahí queriendo controlar, pensando que no, pues no lo logré, y ya le hice de esta manera, y ya le hice de otra. Y si volteamos un poquito a ver otra vez, es porque no estamos confiando. Y probablemente tengamos que aprender, antes de, para dejarte continuar ahorita, aprender esto que tú nos dices, aprender de lo malo. Ese no era el camino, para dónde le tenemos que dar, ¿no? E inclusive en alguna ocasión, hace ya tiempo, tenía que entregar un trabajo. En realidad un trabajo, bueno, a estas alturas creo que a más de alguien a veces se nos olvida estar guardando lo que estamos haciendo si lo estamos haciendo en una computadora, ¿no? Y si tenemos que estar guardando o se nos olvida utilizar estas tecnologías maravillosas, tú lo envías al Drive y bueno, ya si no lo guardaste, al menos ahí se va quedando. Y recuerdo que tenía pues ya el tiempo encima y tenía que realizar un trabajo y de esas veces que no lo guardas, se te apaga, total, no lo podía yo recuperar. Ya me iba a donde estaba los archivos que pierdes, total, busqué y busqué en toda la computadora, perdón, y no podía encontrar este archivo y estaba muy molesta. O sea, ¿a dónde me llevaba mi desesperación? Perdí, yo creo, 2 horas o más en estar investigando dónde está mi trabajo y cómo le voy a hacer, en buscar a quién me pudiera ayudar, yo ahí queriéndole moverse un poquito de estas cosas, pero nada más no podía encontrarlo, frustrada, enojada y nada más no lo solucionaba. Ya cuando me voy dando cuenta que no lo podía encontrar, que tenía que iniciar de nuevo, que tenía que volverlo a hacer, entonces comencé a trabajar, comencé a hacerlo y oh sorpresa, ya después cuando lo tengo terminado, cuando veo un resultado diferente. ¿Sí? Y creo que este ejemplo valdría la pena mencionarlo porque esto nos sucede, este es en un trabajo, pero esto nos sucede en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en cómo reaccionamos ante ciertas situaciones y cómo a veces nos aferramos a eso justamente, ¿no? O cómo quiero entrelazar el uno pone y Dios dispone, pues si yo estoy poniendo todo lo que quiero hacer, yo le estoy echando ganas, yo lo estoy realizando, yo me organizo, empiezo a buscar toda la estructura para que salga como lo estoy queriendo, lo estoy visualizando, y cuando cambian las cosas, se frustra uno, se enoja y pierde tiempo, pero a veces yo no estoy poniendo entonces de mi parte, ahí me está ganando esa humanidad, ¿verdad? Cuando yo digo, pues si yo ya lo puse, ahora que me lo resuelva, pues ¿cómo? Exacto. No, y esto, ya con tal cual el dicho que tú dices, me llama la atención Ajá. literalmente la estructura. O sea, tú pones las cosas, ¿no? Y Ajá. cuando es Dios dispone, es que puede tomar esas mismas cosas para llevarlas a otro fin completamente distinto. O sea, disponer es eso, o sea, verlo conveniente. Y quizá no lo vemos en ese instante, pero pues sí es lo más conveniente en ese momento. Aunque nos frustre o nos haga sentir tristes o consideremos que fue un error, ¿no? Como eso que dices, un pequeño error de no haberlo guardado y empeñaste todavía más tiempo en buscar y al final de cuentas pues salió quizá un resultado completamente mejor y diferente.
O también, Fanny, no solo dejarlo en lo que realizamos, sino en lo que hacemos, en lo que somos. A veces hay cambios en nuestra vida que no queremos aceptar, ¿no? Que no queremos ponernos como en manos de Dios, que nos queremos aferrar con nuestra humanidad a que se realice y buscamos la manera, es que yo lo quiero así, es que si hablamos de quereres, ¿no? Si hablamos de amistades, si hablamos de personas que estimamos, que nos relacionamos y que vamos teniendo una bonita relación, vamos teniendo comunicación, el tiempo nos va ganando y creo que vamos estableciendo esos vínculos necesarios. Pero cuando yo o la otra parte cambia esos vínculos o ya no son tan importantes, uno insiste, ¿no? Es que yo puse todo de mi parte, es que yo ya hablé con ella, es que yo ya le pedí perdón, es que, o hay veces, no, ¿y por qué yo? Si siempre soy yo quien tengo que decir. Entonces, ¿dónde está nuestro poner? ¿Dónde está nuestro querer? Creo que esta frase, este versículo nos lleva a hacer una reflexión de si es verdad poner, pero en disposición. Ponernos en disposición a que pueden surgir cambios, a que algunas veces no se dan las cosas porque quizás va a haber algo mejor o a lo mejor puede que no haya algo diferente a lo esperado, pero que nos va a traer una experiencia que generará un cambio positivo en nosotros o en nuestro entorno. Y así podríamos venir diciendo más frases. Uh-huh. Pero sí, finalmente yo creo que pues la invitación es hacer vida a esto, ¿no? O sea, el poder tener el corazón como en espera de los cambios. Así que con esto que me compartes, así yo lo entiendo. O sea, no nada más de último momento y como muy conductual, sino tenerlo adentro, arraigado. A ver, esto quiero, pero puede cambiar en cualquier momento. Porque no depende nada más de mí en muchas situaciones. Eso yo, no sé, me hace mucho sentido lo que nos compartes. Sí, y ahorita esa frase que tú dijiste, tener el corazón dispuesto, yo creo que es parte de la clave, ¿verdad? Pero a veces las personas siempre me la aplico en mí. A veces tenemos el corazón hemos tenido el corazón tan dispuesto que ha pasado el tiempo y ahora por lo general lo mantengo dispuesto, pero a veces como no has obtenido lo que tú has querido o como te han lastimado o igual también has lastimado, como que esas circunstancias en algún momento de nuestra vida nos llegan como a frenar, como a decir hasta aquí. Y también es válido, creo yo, ¿no? Si hablamos de lastimar o de que te lastimen, pero tener un corazón dispuesto a escuchar, ¿no? Tener un corazón dispuesto a sentir, tener el corazón dispuesto a cambiar, a perdonar, a admitir, a corregir. Me encantó lo que dijiste, de tener un corazón dispuesto. Ay, no, es que hace ratito justamente escuchaba una predicación, un sacerdote que me gusta mucho, Ajá. y nos hablaba de esto, ¿no? Es que dentro del corazón está como la gran tarea, Mm. porque no lo vemos de los demás, como, o sea, como en los actos y todo, pero ahí es donde hay como, pues, los anhelos más grandes, pero también, pues, los deseos o los desórdenes afectivos también que marcan mucho todo nuestro actuar. Entonces, con esto que decimos de tener el corazón dispuesto, es que ahí empieza el cambio. Y es que ahí es donde se hace la palabra viva, ¿no? Como el título de hoy, la palabra nos da sabiduría, claro. O sea, porque no nada más es decir el dicho porque lo aprendí o no, como dices, es
como una, ¿cómo qué frase dijiste hace ratito? Se me fue ahorita. Como una oración, algo similar a una oración, pero no nada más Alabanza. al aire, una alabanza, ajá, o sea, no nada más al aire, sino creértela en el corazón, para que de ahí podamos actuar sabiamente. Híjole, me quedé así como un momento en pausa porque estaba recordando que creo que al momento de que uno empieza a tener el corazón dispuesto, al momento en que te vas dando cuenta que no eres solo tú, que si permites, tienes confianza y fe, abres ese corazón para que se puedan ir realizando esos anhelos del corazón, pero no hace falta o no es solamente anhelar, no es solamente desear, no es solamente soñar. Es qué estoy haciendo yo o qué quiero hacer yo o qué voy a hacer yo para entonces lograr eso que anhelo, para lograr esos sueños, para lograr eso que yo espero de mí. Pongámoslo como en lo personal, pongámoslo como en lo espiritual. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo encuentro ese poner, lo vuelvo a repetir, para que entonces pueda encontrar los anhelos de mi corazón? Que ahorita a lo mejor lo podemos escuchar un poco romántico o un poco muy sutil, pero en realidad eso es. U otra cosa, ¿no? Dices, bueno, quiero agregarte esta palabra, o muy inalcanzable. Porque hay personas que de verdad dicen, pues sí, yo sueño o anhelo, pero hasta ahí. O sea, no hay una motivación. Tampoco pues las acciones necesarias para llegar ahí. Fíjate que en estos programas que hemos venido realizando, si proclamamos, ¿no? Pero siempre en nombre de Dios, si vamos le dando crédito, confianza y fe a lo que queremos, así como tú lo dices, hasta lo inalcanzable, nos puede llevar el proclamar, el alabar, el desear, el querer y el disponer, el ponerse para lograrlo. Creo que esto nos ayudaría más desde que nos levantamos, el agradecer, el hacer oración, el ofrecer lo que estoy haciendo, el ofrecer mis horas de trabajo, el ofrecer mi tiempo de oración. Y no solamente por mí, cuando das al otro, cuando donas tu tiempo, yo en verdad, lo platicábamos hace unos días cuando estábamos realizando la programación. A mí esta frase que ahora descubro que no es solo una frase o un refrán, sino que está dentro de la palabra, que es un versículo que viene en el libro de los Proverbios, me da mucho sentido porque a mí, Hilda Juárez, en lo personal, me ha ayudado a tener como más dirección, me ha ayudado a tener un poco más de confianza en que las cosas se pueden lograr y que también está esta otra frase que se dice en cualquier oración, que es hágase tu voluntad y no la mía. Y que a veces estamos renuentes a que eso suceda, ¿no? Ok, yo pongo mi tiempo, mis ganas, mi disposición, mi todo y quiero que sean tal, pero los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, regreso, esta frase a mí es como, la traigo ya, no sé si muy metida aquí en mi cabeza, no sé si muy metida en mi corazón, no sé, pero me ha ido ayudando a no ser aprensiva, a ir aceptando, aunque a veces me pongo renuente a aceptar las cosas, pero cuando me pongo renuente, Fanny, entonces digo, ay, ya sé, yo quiero esto, pero está bien, uno pone, Dios dispone, ¿no? Y Él va a poner, Él va a disponer lo que yo necesito, o lo que tú necesitas, o quien esté, lo que se necesite.
como te decía ante este ejemplo del proyecto, ¿no? Que se tenía que entregar y que pierdes tiempo y demás, pero luego construyes algo mejor. Y si aplicamos este ejemplo en nuestra vida diaria, el no estancarnos, en no quedarnos, en permitir que haya cambios, en permitirte, en reconocer que puedes hacer las cosas diferente, te va a llevar más tiempo, pero que puede surgir algo mejor para ti, para los de tu entorno, ¡qué grandioso! Porque ya es una forma de vida. Como lo decíamos en un inicio, ¿no? Que llevamos esta línea del pensamiento, el sentimiento y la acción. O sea, si tú ya lo traes en automático, te estás hablando de esa manera, pues aunque, como decías, no lo quiero soltar, sí, aunque te estés medio aferrando, medio apegando a algo, tu actuar va dirigido, o sea, ya está dirigido. Pues aunque en ese momento no lo sientas tan wow, lo vas a terminar haciendo porque es algo que es una convicción para ti. Y que es la invitación de vivir la palabra. O sea, no es decirlo de dientes para afuera, y bueno, pues uno pone Dios dispone. No, o sea, ya lo has hecho vida, o sea, me encanta eso que nos dices. Ya es algo que para ti es una motivación y es como un ancla, ¿no? Decir, pues hasta donde yo pueda y lo demás, encárgate tú, déjalo, lo dejo a ti. Entonces se me hace pues algo o un testimonio del día a día como muy, no radical, sino más bien pues como muy, como un cambio, pues algo que completamente cambia tu actuar. ¿Sabes No, dime. en qué pienso, en qué me ha ayudado mucho? Mucho esta frase, el irme restando malestar, el irme restando en engancharme con personas que no me abonan, vamos a suponer. Respeto su forma de pensar, respeto su forma de actuar, pero ya no me quedo ahí. Yo digo, bueno, ella piensa así, ella quiere hacerlo así, pues uno pone, Dios dispone. Yo hago mi parte, yo estoy trabajando en esto, si es algún cambio que yo tengo que realizar, pues yo lo realizo. Pero si es alguien que me está incomodando, entonces he aprendido a decir, pues yo ya me tocó esto, hice estos cambios y demás, lo pongo en manos de Dios. Y es cuando Él dispone si me va a aplacar, si me va a decir, mire mi niña, usted hizo esto y esto, pero aquí, no, púchale para allá. ¿No? O al revés, decir, bueno, no nos enganchemos en el otro, aprender a ver al otro con ojos de, como nos viera a Dios a nosotros, ¿no? Y he ido aprendiendo, ¿eh? No, porque a veces uno explota, digo yo, al menos yo antes era, bueno, sigo siendo, pero más bien aprendo a conocer, a conocerme a mí, fíjate, Vani, a través del otro. Es como esa ley del espejo, ¿no? Que el más de alguien ha mencionado. O lo que te choca, ahí va otro dicho, ¿no? Lo que te choca, te checa. Que mencionaban. Y ante este dicho, lo que te choca, te checa, créeme que yo decía, es que no lo entiendo. A mí me choca que esta persona sea así o que esté viendo esto, pero luego ahora me doy cuenta que a lo mejor hay algún defecto en la otra persona que a mí no me gusta, pero no me gusta porque, y lo digo en la otra persona, porque es más fácil reconocer eso, ese defecto o eso negativo, eso que no me gusta, me es más difícil reconocerlo en mí. Y entonces se nos da hacer esto. Totalmente. Por eso, pues todo lo que nos decimos o lo que está a nuestro alrededor puede afectar muchas veces nuestro actuar. Influir, más bien era la palabra que quería decir. Influir, ¿sí?
Y lo más importante y más difícil es tomar conciencia de ello. O sea, en esto que dices, es que se escucha súper fácil. La frase principal que hemos estado analizando, ¿no? Uno pone y Dios dispone. Soltar el control. O sea, a mí también en lo particular, por lo que mencioné antes, tengo bastante estructura, ¿no? Me gusta organizar bastante las cosas. Ya sabrás que es así. Entonces, soltar el control de chin, o sea, esto pues no depende de mí. Lo haya organizado de la manera más minuciosa o no, esta situación no depende en este momento de mí. O hay inconvenientes que se van presentando y que tienes que dejarlos. Y aceptar a los otros también. Buscar la manera de que ese disponer también sea para bien. Entonces sí, pues, sí es difícil, se dice bien sencillo y nosotros aquí sonrientes recomendándoles, pero al momento de vivirlo, digo, claro que es con la esperanza, ¿no? De que se puede, pero al momento de vivirlo es algo que es complicado, que es el estar luchando con nosotros y estar buscando hábitos que nos lleven a seguir ese camino. Cuando decías, me ha ayudado a dejar a las personas que están como o que van a otro camino que de cierta manera impiden el mío, es un discernimiento, o sea, muy delicado. Porque imagínate que esas personas pues son, no sé, nuestros familiares más cercanos. Entonces, a ver, ¿hasta dónde los alejo completamente? O más bien, aquí mi corazón es el que tiene que hacer ese discernimiento. Y estar, pero decir, ok, no es, quizá como lo decías, no lo comparto, pero creo que lo acepto. Y la aceptación, pues, es algo clave en esto. La aceptación de los nuevos caminos. Te dejo ya. No, está bien, Fanny, te escucho, porque te escucho y me vienen a la mente algunos recuerdos, mencionar en cuanto a lo que es alejar, ¿no? A las personas. Sí podemos alejar, bueno, yo como que alejar a personas que definitivamente no nos suman, que siempre nos van a lastimar e ir poniendo límites. Pero recordé ahorita una conversación que tenía con alguien acerca de lo que piensa cada quien, ¿no? Acerca, vamos a hablar de lo que es la iglesia, acerca, inclusive hasta a veces de fútbol, qué difícil es, ¿no? Dicen política que ni política, ni, dicen, ¿no? Ni religión, ni fútbol, ¿estás de acuerdo? Y hablando de un tema de los que ahorita están a la orden del día, y yo respetando mi postura en cuanto al derecho a la vida, en cuanto a otras cosas, al hablar con alguien que no piensa igual que yo, que no está en la misma circunstancia que yo, en todas las dimensiones de la persona y en todos los sentidos. Y hay veces, no sé si a ti te llegó a suceder en más de alguna ocasión, que te conflictúas, que peleas y que te dicen y que luego se suben los ánimos de lo que hablábamos, las emociones, que a veces uno no es, al menos Hilda le costaba mucho trabajo poder seguir siendo más prudente, poder ser más tolerante, y era difícil, ¿no? Entonces, ahora que escucho la otra parte, escucho su opinión, escucho su sentir, lo respeto, mas no coincido, ¿no? Y hay otro dicho que menciona, respetemos nuestras diferencias y coincidamos y aumentemos o alegremos nuestras coincidencias. Entonces, eso es muy, muy válido en cualquier situación, y el ya no engancharse, y es eso, y ahí llevo otra vez esta frase, uno pone, Dios dispone. O sea, ya no me engancho, ya no me quedo aquí, yo ya dije, hablé mi sentir, desde dónde viene la fuente, por qué yo me baso en eso, por qué siento eso, por qué lo defiendo, porque con argumentos, no solamente por decir, con argumentos, pero no discuto. Y esto nos lo enseñó nuestra querida maestra.
No sé si recuerdes que ella nos decía esta parte. Pues textualmente no la recuerdo ahorita, No, pero ni yo sí, me o sea, acuerdo textualmente cómo lo sí. decía. No, pero, o sea, sí es eso, ¿no? O sea, bueno, yo sí recuerdo alguna de las veces que nos decías como de mm, lo que nosotros podamos atestiguar con hechos vale más de lo que podamos decirles, ¿no? Y no se trata de ir dándoles librazos a la gente y corrigiéndolos y eso, sino de verdaderamente ahí vivir esa palabra, que se Sí, sí, supone es que es uno lo que de nos los... caracteriza, perdón, la religión, ¿no? Que tenemos. O sea, en la apertura, en decir, ok, en el respeto, no en decir, ay, bueno, pues sí, entonces ya cada quien, no, como dices, con fundamentos, pero si hay alguien que no desea, eh, está bien, se respeta. Y ya Dios sabrá cuándo le revela a cada persona su verdad, ¿no? Y algo que me hace sentido, que recordaba con lo que dices, es que hoy en día está como muy de moda confundir la sinceridad con la agresividad. O ay, es que yo soy una persona súper sincera, entonces te digo lo que pienso así sin ningún filtro. Y dices, o sea, espérame, ¿el respeto dónde está? O sea, no porque tengamos una opinión, tenemos el derecho de decirla. Uno puede tener muchas opiniones y reservarlo, ¿no? Entonces, ahí cabe también en cómo nos queremos diferenciar y en esas frases que nos acompañan en nuestro día a día y que vamos haciendo vida particularmente de la palabra, o sea, tomadas de la palabra, que realmente nos caractericen por ser diferentes, por ser distintos. Sí, yo creo que esto que estamos mencionando nos ayuda al momento de que lo vamos diciendo, que lo estamos transmitiendo, a reflexionar en nuestra persona, al menos a mí así es. Sí, totalmente. El vivir la palabra, a veces digo, híjole, es que es muy difícil, es que parte de lo que nos decía nuestra maestra Lupita, ¿no? Orden, y desde dónde viene el orden, ¿sí? El seguir tal cual y el ser coherente con lo que hablas y con lo que haces. Y es ahí donde muchos, pues estamos en camino, estamos en construcción, y a veces es difícil, pero ¿quién dice? Pues seguir a Dios, ¿quién dijo que era fácil? Seguirse a Jesucristo, ¿no? Todo lo que le sucedió. Y también en el entorno donde nos encontramos en la actualidad, con la falta de conocimiento. Mira, me pongo como ejemplo, yo traía esta frase sin, sin tener la certeza o el conocimiento de que venía de un proverbio y que estaba en la palabra de Dios. Y bueno, la ignorancia a veces nos gana, que hay cosas que usamos, mas no sabemos de dónde viene y que hay un sentido para nosotros. Pero también me lleva a mencionar: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento lo podemos encontrar ahí en la palabra. Y recomendando un poco, pues, estos proverbios, el libro de Proverbios, que trae 30 capítulos, y podemos leer un capítulo diario. Ahí nos puede ayudar a hacer reflexión en cómo podemos aplicar lo que ahí nos menciona. Está muy digerible, está claro que las palabras, como bien lo decía, o la frase, nuestra querida amiga Fanny, compañera, pues varía, depende de la versión que tenga cada uno de ustedes, pero se les invita a que puedan ustedes leer el libro de Proverbios y buscar quizás buscar algún otro versículo que lo decimos a diario, que lo traemos
constante práctica y que no sabemos si está en la palabra y qué nos quiere decir. No es abrir la Biblia y decir, ah, ya me dijo, ya, no, 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 no. Yo creo que es justo hacer una reflexión en dónde está puesta mi fe, en qué estado me encuentro yo para poder entender lo que dice ese versículo, ese capítulo, y entonces cómo lo voy a aplicar. Porque también eso influye mucho, ¿no, Fanny? ¿Qué me dice? Y porque tú lo puedes tomar de una manera, uno pone, Dios dispone, y cómo lo aplica en tu vida, lo pudieras aplicar en tu persona o en tu alrededor, pero creo que primero es en lo personal. Sí, y siendo muy conscientes, como dices, de no tomar las cosas literal. O sea, tenemos esa conciencia y yo creo que la inteligencia también para saber identificar qué es lo que nos está diciendo. Entonces, yo creo que la invitación el día de hoy, bueno, yo personalmente para ir como cerrando, pues es esto, léanla, lean la palabra. ¿Por qué? Porque o sea, se van a dar cuenta de que hay muchísimas herramientas que cada uno podemos adquirir, como, o cada frasecita, como lo mencionaba Hilda, que podemos hacer nuestra, que podemos vivirla y que de verdad nos va a llevar a tener muchos cambios. ¿En qué? En nosotros, en nuestro corazón. O sea, buscar primero eso. Antes de querer que enseñársela, y aquí dice, y le voy a decir a mi esposo, a mi hija. No, no. ¿Cómo la hago vida yo? Lo voy a leer y cómo lo hago vida yo. Entonces, para mí eso es algo fundamental, digo, es la invitación, pero es una tarea también para nosotros, para que cuando vengamos aquí y les compartamos algunas cosas, pues les sea de utilidad y los consejos que se pueden aquí dar también, pues que sepan que nosotros los hemos utilizado antes. Entonces, hay que leerla más. Como decías ahorita, el conocimiento. Para mí sí hay conocimiento, pero no todo es bueno. Saber poner un filtro. Y en la palabra es algo que tenemos que profundizar siempre. Es nuestra fe. Pues bien, los invitamos a que tomen nota, tomen la palabra de Dios, tomen su Biblia. Y bueno, hay algunas veces que vienen algunas palabras, algún sentido que nos viene dando esta misma lectura, que busquemos a alguien que nos pueda guiar, que busquemos a alguien que tenga el conocimiento, que nos pueda ayudar a discernir. Cuando tengamos una duda, no nos vayamos con lo que entendemos al inicio, ¿no? Sino que busquemos a una persona, así como nos lo explicaba la semana pasada la maestra Lupita Muñoz, acerca del que había un remedio para todo, como una fórmula, por así decirlo, ¿verdad? El tener esa conciencia despierta, pero no solo se trataba de tener la conciencia despierta, sino también de qué manera nos les vamos a aplicar. ¿Sí? Y de qué manera vamos a ir haciendo un hábito. Y bueno, los invitamos, tomen nota, a leer la palabra de Dios, a que pregunten a los que conocen. Y pues nosotras nos vemos el próximo lunes con una emisión más de nuestro programa Diálogos Saludables. Es un gusto tenerlos aquí, compartir con ustedes. Y bueno, si ustedes también tienen algún tema en particular, alguna duda de algo que quieran que nosotros podamos compartir en nuestro programa, estamos abiertas a sus sugerencias. Y bueno, también decir que estamos en consultoría, Fanny y yo podemos podemos guiar, acompañar. Y bueno, Fanny, para despedirnos ya, que tengan buenas tardes. Adelante, Fanny. Perdón, fíjense que Sí, 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 para cualquier cosa que por ahí ustedes tengan un comentario, sugerencia, o que directamente pues quisieran contactarse con alguna de nosotros, pues pueden ponerlo en los comentarios. Y tanto Hilda como yo, como muchas del equipo de Creciendo Contigo Mujer, podemos dar este tipo de acompañamientos para que si hay cosas particulares que ustedes no entiendan o que necesiten ayuda, porque es válido pedir ayuda, pues estamos nosotras ahí para apoyar.
Así es, un gusto estar con ustedes y sigan el programa Diálogos Saludables y la página de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online de la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Bye. Bye.